Bienvenido, José Tomás Angola. Siempre es un placer tener a José Tomás aquí con nosotros porque si hay algunas conferencias que son precisamente elogiosas y que se nos queda con tanto de lo que puede hacernos conocer José Tomás, son precisamente las de él. Y vamos a hacer una breve mención, digamos, de lo que ha sido su larga y extensa hoja de vida: escritor, director, actor de teatro, comunicador social, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello de la Universidad de Columbia en Nueva York. Como narrador ha publicado mucho, digamos, entre los más relevantes podemos mencionar Todas las ciudades son Isabel, Esa noche llamada Muerte. En dramaturgia ha publicado De teatros y héroes, El molino y el pasaje de la fragata, Bombardero sobre Londres. Es premio municipal de teatro de Caracas en 2001, ha sido profesor de la Escuela de Letras de l'UCAP y recientemente fue reconocida su obra al ser ingresado como miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Bueno, José Tomás, muchísimas gracias por estar aquí y te dejo en el uso de la palabra. Realmente para mí es un placer enorme estar aquí nuevamente en mi casa, en el CDA, que además es uno de los sitios más significativos para la cultura en Venezuela durante tantos años. Yo tengo que hacer una confesión antes de comenzar esta conferencia. Una confesión que me puso muy dubitativo de aceptar la invitación tan gentil que me hizo Carl, porque él me propuso Edward Albee como dramaturgo para trabajar. Lo que Carl no sabía es que yo en nada soy cercano a Edward Albee como dramaturgo. Es más, estamos en aceras contrarias estilísticamente. Edward Albee fue un dramaturgo que experimentó muchísimo con el teatro breve y con el teatro del absurdo. Además, sus modos y sus formas de trabajar desde una búsqueda del misterio y no resolución dramática, sino más bien esconder, cual si fuese un diamante, los argumentos de sus piezas y la manera tan contradictoria, cruel y a veces profundamente violenta con la que trata a sus personajes, siempre me mantuvieron muy distante de él. Yo pertenezco más a un teatro más naturalista, con convenciones dramáticas más clásicas, más aristotélicas. Sin embargo, eso produjo en mí un desafío, y creo que eso es lo que llama la atención en el mundo de la literatura específicamente, porque pensaba que quizás es que no lo había conocido lo suficiente. En la universidad cuando uno estudia teatro, mi profesor de teatro, ya fallecido, Marcos Reyes Andrade, hablaba maravillas de Albee, incluso lo conoció y entonces tenía mucha vinculación con él. Pero solo pudimos ver Quién le teme a Virginia Woolf como pieza para estudio, que es su gran pieza, y 40 años después de haber estudiado, que en ese tiempo sostuve que esa era su gran pieza, todavía creo que es su gran pieza. Y es una gran pieza canónica de la dramaturgia norteamericana. Se encuentra al nivel de La muerte de un viajante de Miller, o El largo camino del día hacia la noche de O'Neill, o Nuestro pueblo de Thornton Wilder. Es decir, es una pieza que está verdaderamente en el canon de la dramaturgia. Pero tenía mis dudas porque no lo conocía a profundidad, y esta invitación me obligó a un trabajo exhaustivo, además muy complejo, porque aunque Albee es un autor muy contemporáneo, apenas murió hace 9 años, y tuvo una cercanía gigantesca con Venezuela. Fue un gran amigo de Venezuela, nos visitó muchas veces y tuvo una amistad entrañable con personalidades como por ejemplo Isaac Chocrón, y fue una influencia total para una generación de dramaturgos en Venezuela. Mucho de su teatro no se consigue traducido, sobre todo sus obras, mayormente las obras que no han tenido éxito, que ese es otro problema existencial con Albee. Albee es un autor de grandes éxitos y terribles fracasos.
y que fue un hombre siempre en los bordes de la industria teatral. Los norteamericanos, todos los artistas incluso, les gusta hablar de la industria teatral, porque el meollo de ellos es Broadway, y Broadway es una gran industria teatral que funciona solo mientras la taquilla funciona. El espacio para la experimentación, para la vanguardia, es el off-Broadway y el off-Broadway que existe también. El asunto es que, bueno, ese desafío me pareció muy interesante y me lancé a investigar sobre Albee con la particularidad que hay mucho material que está en inglés. Y siendo un hombre de escritura tan enrevesada, también desafió mi conocimiento del inglés, sobre todo del slang y de la manera de hablarse de ciertos personajes que están muy acomodados a la época post-Bednick, es decir, finales de los 50, principios de los años 60. La vida de Albee, de todas maneras, cuando uno la explora y trata de comprender su obra a la luz de su propia vida, uno llega a fascinarse con él. Hay una enorme significación en el mundo de la creación artística, no solo hablo de la literatura, hablo de todas las manifestaciones artísticas. Es imposible desembarazarse del autor de su vida. Todo termina siendo materia casi biográfica. Uno dirá, bueno, pero hasta en la escultura, el estilo, el trabajo del modelaje del artista habla de su forma de vida, quién ha sido, qué ha estudiado, qué ha revisado, cuáles son sus influencias, cuáles son sus búsquedas. Eso evidentemente construye a los artistas. En el caso de Albee es muy poderoso su proceso de irrupción en el mundo. Nace el 12 de marzo en Virginia de 1928. Vamos a ir llevando las fechas porque las fechas son bastante significativas para su vida. Pero a las 2 semanas sus padres biológicos lo entregan en adopción. Él nunca supo quiénes fueron sus padres biológicos y cuando le preguntaban, ¿y no quiere conocerlos? Y él dice, no, ¿cómo lo voy a conocer si no quieren saber? Desde bebé no quisieron saber de mí y me abandonaron, me entregaron. Pero, bueno, la vida es muy compleja y las vueltas son a veces muy afortunadas. Quienes adoptan a las 2 semanas de haber nacido a Albee son los Albee, Red y Frances Albee. Son una pareja de millonarios estadounidenses, dueños de una de las cadenas, realmente el abuelo de Edward, dueños de una cadena de teatros de vodevil por todos los Estados Unidos, 120 teatros, que es la cadena Keith Albee. Y por eso Albee se llama Edward Franklin Albee III. ¿Por qué? Porque su abuelo era Edward Franklin Albee II. Eso le resolvió la vida a Albee, aunque tuvo problemas terribles con su familia. Su padre adoptivo, apenas recibirlo, lo trató como una mascota que llegaba a la casa. Y su madre, que era una señora de alta sociedad y de alta estatura, era muy legendaria por ser muy alta, no era una mujer, no tenían hijos, no era una mujer dada a la crianza, no tenía la experiencia y quizá no tuvo la paciencia para enfrentarse a un niño que venía ya con esa carga genética desde el principio, ¿no? Peleó muchísimo con ellos y en la medida de las oportunidades trató de escapar siempre. Estuvo en los mejores colegios que pudo pagar su familia. Incluso estuvo en el Valley Forge Military School porque trataban de dosificarle el carácter, de dominarlo y doblegarlo. Pero él lograba siempre escaparse, huir, irse con los amigos. No es que fuese una persona que no le gustara estudiar, sino que era un hombre con una curiosidad y una ansia de vida muy grandes. Pero en el año 46 llega a Hartford, Connecticut y estudia en el Trinity College, que aunque también lo único que pasa 10 años y medio, se tropieza con el teatro y eso cambia radicalmente su vida. Participa como actor en una producción universitaria, obviamente, de uno de los grandes dramaturgos de los años 30 y 40, que es Clifford Odets, que se llama Golden Boy. Y esto le cambia el panorama completamente a Edward Albee. En un afán de independizarse de la familia, cosa que al final no hizo, terminó aceptando el dinero de la familia y terminó viviendo muy bien, porque del teatro no se vive, ni se vive todavía. El asunto es que
se separó y se fue de la casa en el año 48 y se instala en el Greenwich Village, en Nueva York, el sitio de la bohemia por excelencia. Eso era uno lo puede equiparar con el París de los años 20, de la época de Fitzgerald, de Hemingway, de todos ellos en ese momento. Ese era el hervidero de la gran movida cultural en los Estados Unidos. Pero vive de manera muy precaria porque no acepta el dinero de la familia. Y se pone a trabajar primero como vendedor en Bloomingdale y después entra como mensajero, repartidor de correo en Western Union. Con la ventaja que ese trabajo, como él lo decía y lo comentaba muchas veces, le hizo desarrollar una gran paciencia, porque se tenía a veces que quedar sentado esperando que le llegaran los correos para salir a distribuirlos, y entonces aprovechaba y escribía, y le desarrolló las piernas, porque lo único que tenía que hacer era caminar a entregar las cartas. En ese tiempo empieza a escribir. Los artistas tienen esa particularidad de tratar de construir su biografía a la usanza de una obra de teatro o a la usanza de una obra de ficción. Siempre le dijo a la prensa cuando estrenó su primera pieza, La historia del zoológico, que esa es la primera vez que en su vida escribía. Era más bien una forma de alentar cierta mitología alrededor de él. Lo cierto es que desde el año 48 está escribiendo. Escribió incluso una novela que no logró publicar nunca y que estaba desaparecida. Escribió mucha poesía que sí logró publicar en diarios, etc. Sin embargo, no alcanzó nunca ningún reconocimiento, premio o interés por parte de alguna editorial. Sin embargo, la oportunidad de estar trabajando en Western Union le permite escribir entre el año 55 y el año 58 una obrita. Qué despectivo. ¿Qué pienso yo con mi parte de subjetiva como alguien? Es una obrita, porque es una obrita de 15 páginas. Lo que pasa es que es una obrita rompeagua, que marcó la historia del teatro norteamericano y lo cambió, le dio un vuelco, que es Historia del zoológico. Esa obra, que dura escasamente 15 minutos de representación, fue el sello de calidad que se le dio a Albee y lo convirtió de la noche en la mañana en la gran esperanza blanca, se usó incluso ese término en la prensa, la gran esperanza blanca del teatro norteamericano. Hay que entender un poco la fisionomía generacional del teatro para comprender por qué cuando Albee llega irrumpe de esa manera y cuál es la razón. El teatro norteamericano, vamos a decirle así, moderno, no contemporáneo, moderno, se instala a partir de, por supuesto, de Eugene O'Neill, el Sófocles norteamericano, según Bernard Shaw, una de las figuras primeras de la dramaturgia universal. Y inmediatamente con él, Thornton Wilder, que es un hombre que debe tener como 15 años más que él, pero menos que O'Neill. Esa es una primera generación. Después viene una segunda generación muy imbuida de las ideas de izquierda, Lillian Hellman, Clifford Odets, que es en la época del New Deal, después del crack, ese primer periodo de Roosevelt, que son gente muy beligerante, que prácticamente todos participan del Partido Comunista, ese grupo generacional. Después viene el grupo generacional que irrumpe en los años 40, que es el que trae el realismo, vamos a llamarlo así, realismo sucio. Es una forma genérica de hablar de cierta narrativa de los años 70 norteamericana, pero bueno, y hablemos del realismo sucio de los años 40, en donde está Arthur Miller, William Inge, Tennessee Williams, que comienzan a desentrañar, destripar a la sociedad norteamericana, pero siempre utilizando recursos y mecanismos del naturalismo. Cuando irrumpe Albee en la escena norteamericana, lo hace con una influencia completamente diferente. Él viene absolutamente marcado por el teatro del absurdo, y principalmente por Samuel Beckett. Es un hombre que para él le significa una gran influencia. Eugene Ionesco, Sartre, Camus, aunque Camus más o menos cercano a él generacionalmente, se llevan 8 años aproximadamente, pero son figuras de la Europa teatral de ese tiempo que están llevados por el teatro del absurdo, que es algo muy desconocido en los Estados Unidos. Recuerden, como les había dicho al principio, que el teatro norteamericano es un teatro industrial, se hace para las masas y se necesita convocar a las masas para que tenga esa capacidad de sustentabilidad. Pero al final, en las fronteras de ese espacio teatral, mucha de la rebelión empieza a ocurrir y el principal estimulador de esa rebelión es Albee. Esta obra es una obra
muy enigmática. Paso a comentárselas y hacer alguna referencia. Por cierto, quiero aclarar, en el YouTube haciendo investigaciones y viendo diferentes versiones de la obra, que como dura 15 minutos, hay muchísimas, conseguí una muy interesante del CBA de Mérida, que hizo una versión como estudiante de inglés allá en Mérida. Es la historia de Jerry y Peter. La obra transcurre en tiempo real, son 15 minutos. Es un domingo soleado en Central Park, una plaza, un banco en el jardín. Y está Peter, que es un ejecutivo medio del mundo editorial, sentado leyendo un libro que aparentemente, y después sabemos, tiene que ver con su propio trabajo. Él es el ejecutivo editorial del mundo de la escritura, de la edición, perdón. Y se acerca a un personaje muy extraño, que es Jerry. Tiene apariencia de homeless, de limosnero, pero no lo es. Parece más bien un hombre arruinado por su tipo, o descuidado por su tipo de vestimenta. Y pareciera tener algún tipo de desequilibrio mental. No terminamos nunca de entender cuál es ese desequilibrio. Porque es un hombre muy angustiado y es un hombre que tiene una verborrea insaciable. Todo el tiempo necesita hablar, incluso sin conocer a Peter, se acerca y empieza a hablar con él. Y empieza a preguntarle, ¿usted tiene cara de que debe tener gatos? Y le dice, no, yo tengo un perro en mi casa. Yo sé que usted quiere leer, pero yo quiero hablar con usted. Habla conmigo. ¿Cuántos hijos tiene? Viene a menudo y empieza a llenarlo en una conversación que termina prácticamente siendo un monólogo. Y él le empieza a contar de su vida. Y por supuesto Peter se siente profundamente incómodo al principio, cree que incluso Jerry le puede hacer daño, cree que lo va a atracar o que le va a pedir dinero. Y él lo que quiere es leer, y evidentemente hay una tensión y una manifiesta incomodidad de parte de Peter. Y eso va creciendo hasta que el discurso de Jerry se vuelve tan profundamente perturbador por lo inasible, por lo confuso, por las anécdotas que empieza a referir, las maneras de comunicarse, en donde habla todo el tiempo de que él vino porque iba a ir al zoológico, supo la noticia de lo que pasó en el zoológico. Y Peter le dice, no sé qué pasó en el zoológico. Y nunca llegamos a saber qué pasa en el zoológico. Pero esa es la premura y la presión que tiene Jerry para estar ahí e ir al Central Park. Y la perturbación que él tiene por algo que pasó en el zoológico que no entendemos qué es. Hay toda una simbología que está muy conectada al teatro del absurdo. Recuerden, por supuesto, Esperando a Godot, en donde Vladimiro y Estragón pasan toda la obra sentadas al lado de un árbol esperando que llegue Godot, que nunca llega. Es decir, no pasa nada. Es parte de la dinámica que trata de señalar a esta sociedad vacía, esta sociedad en donde los valores precedentes o anteriores han sido cambiados por unos valores que no terminan de suplirlos. Entonces el vacío existencial es gigantesco y el hombre termina siendo simplemente una figura aleatoria, marginal de la propia sociedad. Se instrumentaliza el hombre, el utilitarismo lo desborda. Es una sociedad, esa es la respuesta que hace el teatro del absurdo. La respuesta a una Segunda Guerra Mundial, a Hiroshima, a Nagasaki, a la terrible miseria africana. Ante eso, la única respuesta es lo absurdo, porque la vida es absurda. Y de ahí viene todo el discurso estético que plantea. Eso no se había dado en el teatro norteamericano, aplicado a su propia sociedad. Para hacerle spoiler, porque es como hacerle spoiler de Romeo y Julieta, o sea, todo el mundo sabe que al final Romeo y Julieta se mueren, pero bueno, para hacerle spoiler de uno de los grandes clásicos, por error, Jerry saca, no sabemos realmente qué es, él no lo define, puede ser una navaja, puede ser un cuchillo, puede ser un puñal, y está muy enfebrecido, está con una especie de crisis paranoica, pero en el intento pareciera que no va a hacerle daño a Peter, pero Peter se preocupa muchísimo, hay un malentendido, hay un forcejeo, y Peter mata a Jerry. Ese es el final de la obra. Una obra que dura 15 minutos. En la pieza, en la obra, hay un monólogo enorme, fascinante. El monólogo que lo hizo decir a Tennessee Williams que Edward Albee era el más grande dramaturgo norteamericano de todos los tiempos, por el poder sugestivo del diálogo que escribe y maneja.
Este es un monólogo que además se utiliza habitualmente para las audiciones. Cuando se quiere hacer una audición, se le entrega este monólogo. Este monólogo es prácticamente la mitad de la obra. Es decir, la obra tiene 15 minutos, 7, 8 minutos se van en este monólogo. Yo me voy a permitir leérselos, representarlo, porque este monólogo tiene la potencia reveladora de la pluma de Alvin, en donde a mí me rinde, evidentemente, esa capacidad, ese talento que tiene para los diálogos. Es una herramienta valiosísima porque el teatro son diálogos, no hay otra cosa. Pero además permite desentrañar las maneras de pensar de Alvin y su conexión con el absurdo. Un absurdo que aparenta estar disfrazado de realismo, no es tal. Y en donde él manifiesta unas formas de construcción dramática que se asemejan a la famosa teoría del iceberg de la que hablaba Vargas Llosa, recientemente fallecido, que había que escribir conociendo perfectamente la piedra de hielo gigantesca, pero solo revelando el tope, y que lo demás debía quedar sumido bajo la argumentación y la escritura. Bueno, eso pasa con esta pieza. Si me permiten, se lo voy a leer. Es un monólogo incluso que ya está completamente calificado. Se le dice habitualmente en el mundo del teatro, el monólogo del perro. Y es muy revelador del paralelismo simbólico, metafórico, con el que trabaja Alvin sus propias piezas. Así que si me permiten, para ponerlos en antecedente, Jerry le ha contado de una manera efusiva y desordenada que vive en un edificio abandonado que está ocupado, simplemente gente que se metió, aunque hay una casera que se encarga de cobrarles algo, pero no hay capacidad de conocer quiénes son los que viven entre ellos, gente muy pobre. La casera es una señora muy religiosa, muy católica. Ese es otro tema que tiene Alvin. Alvin es yo no diría ni siquiera agnóstico, es un ateo militante que agrede constantemente y continuamente a las religiones, pero en especial a la religión católica. Algún mal trauma de haber tenido algún episodio anterior que lo dejó con esa marca. Que después les contaré una anécdota muy interesante entre Carlos Rangel, Sofía Inver y Eduardo Alvin cuando vino a Venezuela. Entonces, él le refiere que la dueña tiene un perro. Y bueno, él le paga algo a la señora es una alcohólica muy católica que tiene un perro. Y entonces el otro fastidiado, irritado, le dice, qué bien, qué bueno. Y así comienza el monólogo. De veras, está bien. ¿Quiere escucharlo? La historia de Jerry y el perro. Lo que voy a decirle tiene que ver con cuán necesario es a veces recorrer una larga distancia fuera de su camino para volver correctamente por el trecho más corto. O quizá creo que tiene que ver con esto. Pero es por eso que fui hoy al zoológico y por lo que caminé para el norte. Mejor dicho, hacia el norte. Hasta llegar aquí, está bien. El perro, creo que ya se lo dije, es un monstruo de animal. Con una cabezota extremadamente grande, orejas pequeñas, muy pequeñas y ojos irritados. Infectado quizá, y hacia así, una herida abierta en su pata derecha, es roja, así es, el pobre monstruo, creo que es un perro viejo, por lo menos uno bastante mal usado, casi siempre con una erección de distintas clases, también es roja, ¿y qué más? Sí, también hay un color grisáceo, amarillento, blancuzco, cuando enseña sus colmillos, así. ¿Qué fue lo que hizo cuando me vio por primera vez? No le caigo bien a los animales. Como San Francisco. ¿O no? Como San Francisco, que siempre tenía pájaros encima todo el tiempo. Lo que quiero decir es que yo soy indiferente a los animales, como a la gente también, casi siempre. Pero este perro no era indiferente. Desde el principio ladraba y luego se abalanzaba hacia mí para morder una de mis piernas. No es que estuviese rabioso, ¿sabe? Era un perro algo torpe.
pero tampoco era un tonto. Su carrera era torpe y yo casi siempre me escapaba. Fíjese, le sacó un pedazo. Me estoy usando una computadora que no es mía y no sé manejarla. Entonces, estoy intentando aprender a usarla sin el mouse. Que no me lo trae. Desde el principio ladraba y luego se abalanzaba hacia mí para morder una de mis piernas. No era que estuviese rabioso, ¿sabe? Pero es que era un perro algo torpe. Fíjese, le sacó un pedazo de una de las piernas del pantalón. Mire, ¿lo puede ver? Ahí donde está remendado. Una sacudida y, bueno, corrí a escaleras arriba. Eso me lo arrancó el segundo día de yo vivir allí. Pero me libré. Y ahí terminó todo. Todavía no sé cómo los otros inquilinos se las arreglaban. Pero, ¿sabe lo que pienso? Me parece que era solo conmigo. Muy amable el perro, ¿no? De todas maneras, esto duró más de una semana. Cada vez que yo entraba, pero nunca cuando salía. Es raro. Mejor dicho, era raro. Hubiese podido empacar e irme a vivir a la calle por lo que al perro le concernía. Bueno, un día, después de haber corrido escalera arriba en una de las ocasiones, me puse a pensar en mi cuarto y me decidí. Decidí primero que mataría al perro con ternura. Y sí, reaccioné, Peter. Escuche, más bien pensé que sencillamente lo mataría. Si es que al otro día salí y compré una bolsa de hamburguesa, sin salsa de tomate ni cebolla, y durante el tránsito boté los panes y me quedé con la carne. Cuando volví al hospedaje, el perro me estaba esperando. Abrí la puerta del edificio a medias. Sí. Ahí estaba. Era natural. Entré con cautela. Tenía la hamburguesa, recuerde. Abrí la bolsa y puse la carne como a 12 pies de donde el perro me estaba ladrando. Así como así. Ladró. Cesó de ladrar. Olfateó. Se movía lentamente. Luego más rápido hacia la carne. Pues cuando la tomó se detuvo y me miró. Yo me sonreí tentativamente, entiéndalo. Él volvió su cara hacia las hamburguesas y entonces... Así mismo, las devoró. Era como si no hubiese comido nunca antes en su vida. Excepto basura, quizá. Que muy bien podría haber sido cierto. Pero se comió todas las hamburguesas. Casi todas a la vez, emitiendo sonidos como una mujer. Entonces, cuando había terminado la carne y trató de comerse el papel, se sentó y se sonrió. Creo que sonrió. Es que los gatos sonríen, ¿no? Fue un momento de gran satisfacción. Luego... volvió a ladrar y a tratar de morderme. Tampoco me alcanzó esta vez. Así que subí corriendo a mi cuarto y me acosté en la cama y comencé a pensar sobre el perro otra vez. Para ser franco, me sentí ofendido. Aunque también furioso. Eran 6 sabrosas hamburguesas, sin suficiente carne de res para hacerlas desagradables. Estaba ofendido, pero luego decidí tratar otra vez por varios días. Si se piensa sobre ello, el perro tenía que sentir algo hacia mí. Seguro tendría que ser una antipatía de veras. Y me preguntaba si yo podría superar esa antipatía. Por eso traté durante 5 días más. Pero siempre daba el mismo resultado. Ladraba, olfateaba, se movía, luego más rápido, miraba, tragaba, sonreía, ladraba y ¡bam! Pues ya para ese tiempo la avenida Columbus estaba cubierta de panes de hamburguesa que yo mismo iba botando. Y yo estaba más que ofendido, disgustado. Así que, listo, decidí matar al perro. No te alarmes, Peter. No tuve éxito. El día que traté de matar al bendito perro, compré solo una hamburguesa.
y lo que creí que era una poción suficiente de veneno para ratas. Cuando compré la hamburguesa, le dije al dependiente que no se molestara con ponerle el pan, que solo quería la carne. Esperaba alguna reacción de él, como no vendemos hamburguesas sin pan, o si quiere comerse la carne con las manos. Pero no, sonrió benignamente, envolvió la hamburguesa en su papel parafinado y me dijo, carne para su gatita. Yo hubiera querido decirle, no, de veras, es parte de un plan para envenenar a un perro que conozco. Pero no se puede decir eso, un perro que conozco, sin que se suene raro. Así que le dije, me temo en un tono un poco duro y demasiado formal. Sí, es carne para mi gatita. Todo el mundo se volvió y me miró. Siempre ocurre cuando trato de simplificar las cosas. La gente se vuelve a mirarme. Pero eso no viene al caso. Bueno, pues durante el camino de regresar al hospedaje amasé la hamburguesa con el veneno, sintiendo tanta tristeza como hastío. Abrí la puerta del pasillo y allí estaba el monstruo, esperando tomar la ofrenda para luego saltarme encima. Pobre diablo. Nunca supo el tiempo que tuvo para poder echarse a sonreír antes de atacarme, que ese era el mismo tiempo que yo tenía para poder huir. Pero allí estaba, la malevolencia con la elección, esperando. Puse el pastelito envenenado en el piso y me fui a las escaleras a espiar. El pobre animal se tragó la comida como de costumbre. Sonrió, lo que casi me enfadó, y entonces ¡bam! Pero yo salí corriendo escaleras arriba como de costumbre y el perro no me alcanzó. Como de costumbre. Y sucedió que la bestia se enfermó de agonía. Lo sabía porque ya no me esperaba y porque la casera no bebía más. Me detuvo la misma noche del atentado y me confió la información de que Dios le había mandado un golpe fatal a su perrito. Ella había olvidado su salvaje lujuria y sus ojos estaban completamente abiertos por primera vez. Se parecían a los ojos del perro. Lloriqueaba y me imploró que rezara por su perro. Yo hubiese querido decirle, señora, yo ya tengo que rezar por mí, por el negro afeminado, por la familia puertorriqueña, por la persona en el cuarto del frente a quien nunca veo, por la mujer que deliberadamente llora detrás de su puerta cerrada y por el resto de las personas en todos los demás hospedajes. Además, señora, yo no sé rezar, pero para hacer las cosas más fáciles, le dije que rezaría. Levantó su cabeza y me miró. Me dijo que yo era un mentiroso y que probablemente quería que el perro se muriera. Le dije, y era tan cierto, que yo no quería que el perro se muriera. No lo quería. Y no porque había tratado de matarlo. Temo tener que decirle que yo quería que el perro viviera para ver cómo sería nuestra relación. Por favor, comprenda, Peter. Eso es muy importante. Tiene que creerme, ¿no es? Tenemos que conocer el efecto de nuestras acciones. Bueno, de todas maneras, el perro se recuperó. No tengo la más mínima idea de cómo. A menos que fuese el descendiente del perrito ese que cuidaba las puertas del infierno u otro sitio parecido. Estoy muy aplicado en mitología. Tú sí, ¿verdad? Hay un gran silencio. Te has perdido la pregunta de los $8,000. Peter, de todos modos el perro recobró su salud y la casera su ser, que en ninguna forma se alteró por el milagro del perro. Cuando regresé de ver una película en la Avenida 42, una película que había visto, que se parecía a varias otras que había visto, después que la cajera me dijo que Perru no estaba mejor, estaba tan ansioso de que el perro me estuviese esperando. Estaba, pues, ¿cómo decirlo? ¿Atraído? ¿Fascinado? No, creo que no. No. Desesperadamente ansioso. Eso es, desesperadamente ansioso de encontrarme con mi amigo. Sí, Peter. Amigo. Es la única palabra para ella. Estaba desesperadamente, etcétera, de encontrarme con mi amigo. Vine a la puerta y avancé sin miedo al centro del pasillo.
La bestia estaba allí, mirándome. Me detuve. Lo miré. Me miró. Creo que nos quedamos así por largo tiempo. Quietos, como estatuas. Solo mirándonos uno al otro. Yo lo miraba cara a cara, más que él a mí. Quiero decir, puedo concentrar más mi mirada en la cara de un perro que lo que un perro puede concentrar su mirada en mi cara. O cualquier otra cara, por lo que a eso respecta. Pero durante esos 20 segundos o 2 horas que nos miramos cara a cara, establecimos contacto. Ahora bien, esto era lo que yo quería que pasara. Amaba al perro ahora y quería que él me amara a mí. Yo había tratado de amar y había tratado de matar y ambos por sí mismos habían fracasado. Yo tenía esperanzas y de veras no sé por qué esperaba que el perro comprendiese nada, mucho menos mis motivaciones. Yo tenía esperanza de que el perro comprendiera. Peter, esa mirada en su rostro de clase media alta o de clase media baja. Es que si uno no puede tratar con la gente, uno tiene que empezar por algún sitio. Con animales, ¿no ve? Una persona tiene que tener alguna forma de tratar con algo. Si no con gente, con algo. Con una cama, con una cucaracha, con un espejo, no sé. Es muy difícil. Eso sí, siempre evita sangrar. ¿Ves lo duro que es hallar las cosas? Con la esquina de una calle, demasiadas luces, todos los colores reflejados sobre las calles húmedas, con una bocanada de humo, barajas pornográficas, las calles húmedas, con una caja fuerte sin cerradura, con el amor, con vómito, con llanto, con la furia, porque las damitas lindas no son damitas lindas, ganando dinero con su cuerpo, que es un acto de amor y te lo puedo probar, aullando porque estás vivo. Con Dios, que es un negro afeminado que usa kimono y se saca las cejas, que es una mujer que llora con determinación detrás de su puerta cerrada, con Dios, quien según me dijeron dio su espalda a todo el asunto hace tiempo, con algún día, con la gente, con una idea, con un concepto. ¿Y dónde mejor esta excusa para una cárcel? ¿Dónde mejor un pasillo? ¿Dónde? Sería un comienzo. ¿Dónde mejor para hacer un comienzo? Para comprender, ser solo posiblemente comprendido. El comienzo de una comprensión que con un perro. Solo es un perro. ¡Un perro! Es una idea lógica. El perro es el mejor amigo del hombre, recuérdalo. Así que el perro y yo nos mirábamos. Yo durante más tiempo que él. Y lo que vi en ese momento ha sido igual desde entonces. Cada vez que el perro y yo nos vemos, nos detenemos. Nos contemplamos con una mezcla de tristeza y de sospecha. Y entonces fingimos indiferencia. Nos cruzamos sin peligro. Tenemos un acuerdo. Es triste, pero hay que admitir que es un acuerdo. Estamos tratando de establecer contacto y hemos fracasado. El perro ha vuelto a su basura y yo a un solitario pero libre paso. Mejor dicho, no he vuelto. He ganado un paso libre y solitario. Si es que esa pérdida se le puede llamar ganancia. He aprendido que ni la bondad ni la crueldad por sí mismas, independientes una de la otra, pueden crear un efecto más allá de sí. He aprendido que las dos juntas al mismo tiempo son la emoción que enseña. Y lo que se ha ganado es pérdida. Lo que ha sido el resultado. El perro y yo hemos llegado a un acuerdo, más bien una negociación. Ni amamos ni herimos porque no tratamos de alcanzarnos. Además, querer tratar de alimentar el perro, un acto de amor, y quizá, ¿no era el acaso el atentado del perro morderme un acto de amor? Y si de esa manera poderosa nos malentendíamos, entonces es por eso por lo que hemos inventado la palabra amor. La historia de Jerry y el perro. Fin. ¿Y qué, Peter? ¿Crees que podrías vender esta historia en el selecciones de Writer's Digest y ganarte $200 por
el personaje más raro que he conocido. Ese monólogo que es prácticamente una de disculpen los problemas con el scroll, pero ese monólogo que es prácticamente uno de las grandes piezas de la dramaturgia norteamericana, fue lo que le llevó a este hombre maravilloso, dialoguista, nuestro querido Edward Albee, a entrar en la historia de la dramaturgia con una obra de 15 minutos, lo que hoy llamaremos microteatro. En esa época, porque es una cosa muy antigua, se llamaba normalmente teatro breve. Esa obra de teatro tenía tanto impacto en Venezuela que a los pocos años Elizabeth Shon estaba escribiendo una obra que se tituló Lo importante es que nos miramos, que le dedicó a Aquiles Nazoa y que justamente estrenó con Aquiles Nazoa en un programa que tenía Aquiles en BTV, que en ese momento era CBTV, que se llamaba Las cosas más sencillas, que en el caso de ella, lo que hizo fue parafrasear la obra. Es una mujer que está sentada leyendo en un parque un domingo en la tarde y se consigue con un hombre. Pero ellos hacen lo que hacen con el perro, empiezan a mirarse. Y ellos sí logran conversar y logran conectarse. Por eso la obra se llama Lo importante es que nos miramos. Y también hay una obra muy posterior de Rodolfo Santana, que es una persona que recibió un gran influjo de parte de Edward Albee, una pieza del año 88 que se llama Encuentro en el Parque Peligroso, en donde él también trastoca un poco la historia. Es una mujer que está sentada leyendo en un parque, pero es nocturna la escena, al final de la tarde realmente, y se acerca un pordiosero caraqueño, y empieza a hablar con ella. Esa forma de manejar los diálogos, aparentemente tan sencillos, pero tan llenos de esa magia del absurdo, de esa situación surrealista que aparentemente es realista. Él siempre habló de que sus personajes tenían que ser personajes desequilibrados, porque él no conocía a ninguna persona en la vida que fuese equilibrada. Que todas las personas éramos desequilibrados normalmente. Esta obra ganó el Obie. El Obie es el premio, el Tony del teatro independiente norteamericano, que lo entrega el Village Voice, que es el periódico ese famosísimo que se encarga de toda la cosa vanguardista y que tiene como centro neurálgico esa zona. La historia con esa pieza es muy rara porque la pieza no se estrena en los Estados Unidos. Él en ese tiempo tiene como compañero de habitación, y después se supo que era su pareja. Él escondió mucho, no lo difundió, él escondió mucho su homosexualidad. Posiblemente la época era el motivo para ello. Sin embargo, no fue un hombre que nunca se sintió militante, y él lo decía: yo no quiero que me digan que yo soy un escritor gay. Yo quiero que digan que yo soy un escritor que por casualidad es gay. En el asunto del estreno, esta pareja de él, que era su roommate, William Flanagan, compositor norteamericano, tiene un amigo en Italia, a él le rechaza la pieza 25 veces, manda la pieza a Italia, el amigo músico tiene un amigo actor suizo que está trabajando en Alemania, y estrenan esa pieza en Alemania, junto a una pieza de Samuel Beckett, que se llama la última grabación o la última cinta de Krapp, que es también una obra de teatro absurdo breve, en el Schiller Theater. Y se vuelve un éxito, lo empieza a hacer gira por toda Alemania, se gana un poco de premio la obra, y entonces aquí le ven el filón y lo estrenan en un teatro off-Broadway. Albee es el rey del teatro off-Broadway. Tardó mucho en llegar a Broadway, y en Broadway tuvo unos grandes fracasos, muy pocos éxitos. Entonces él realmente su carrera la pudo desarrollar con mucha más tranquilidad en el teatro off-Broadway. Ese año, del año 60, estrena una cantidad impresionante de obras que venía escribiendo desde los años 50, finales de los años 50, una llamada La muerte de Bessie Smith. Bessie Smith fue una famosa cantante norteamericana de blues que murió en finales de los años 30 en un accidente de tráfico, pero él aprovecha eso para hacer una declaración muy fuerte contra el racismo. La pieza también tiene otra llamada The Sandbox, la caja de arena, en donde empieza a explorar los temas familiares que tanto le dan fama y le llaman la atención después en su teatro, que viene a tener música que le pone el mismo William Flanagan. Y otra que se llama Van and Fam,
Esta última, por cierto, obra que casi es imposible conseguir, yo no la conseguí, no sé si la han editado, no se consigue ni siquiera fragmento para poder saber, solo se supe de una sinopsis en donde son es una pareja, en un matrimonio clase media, uno se llama Van y el otro se llama Fan, y tienen una conversación también en plan bastante surrealista y absurdo. Al año siguiente, todavía estrenando en Off-Broadway, en el George Playhouse, estrena El Sueño Americano, que es American Dream, una pieza que tiene una importante presencia en el mundo universitario. Es sobre una familia de padre, madre, abuela, abuelo, que simplemente, igualito, una obra de 15 minutos, que simplemente le hablan directamente al público y cada uno hace un monólogo completamente desconectado uno del otro, como contando sus vidas, pero están contando al mismo tiempo. Entonces el efecto es un caos sonoro muy, muy perturbador y la gente al final prácticamente no entiende nada. Y hace algo que es muy particular en él. Él ha hecho mucho teatro a partir de otras cosas. Por ejemplo, ha hecho musicales. Hace de Bartleby, que es tomando el personaje y la historia de Melville, y la convierte en ópera, con música de William Flanagan, y es un fracaso, por no decirlo menos. También le pasó con Breakfast at Tiffany de Truman Capote, que era su gran amigo. Le montó un musical con eso y es un fracaso rotundo que incluso los distanció y los separó. Él hace mucho eso, hizo mucho eso en su vida. Hacía versiones y adaptaba. Tiene otra conocida que se llama Malcolm, que es la versión de la novela de James Burdett. Tiene otra versión de uno de los grandes novela corta, cuento largo, de Carson McCullers, que es La balada del café triste, que es una gran pieza de la narrativa norteamericana. Carson McCullers era muy amiga de él por la amistad que él tenía a través de Tennessee Williams, pero también resultó un absoluto fracaso, y eso que esa sí se logró estrenar en Broadway. Ustedes dirán, bueno, ante esa sucesión de eventos, lo único que viene arrastrando este señor es la historia del zoológico. Pero en el año 62, el 13 de octubre, en el Billy Rose Theatre de Broadway, logra estrenar una obra que es completamente diferente a todo lo que había hecho hasta ese momento. ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Una obra de más de 3 horas, que para una persona que venía escribiendo, y 2 intermedias, que para una persona que venía escribiendo obritas de 15 minutos, haberse lanzado la escritura de casi 3 horas y media, fue un acto enorme. Y logra estrenarla en Broadway. Pero no solo la logra estrenar en Broadway, se convierte en un suceso de éxito furibundo. 70,000 copias en la edición impresa se vendieron la primera vez que se imprimió. Es muy raro, es teatro. La gente no compra teatro, no consume teatro como lectura. Pero además hizo 664 funciones y estuvo aproximadamente 2 años en cartelera. Que también un fenómeno, es algo habitual en Broadway cuando ocurre un éxito. La obra está dividida en 3 actos. Creo que si no han visto la película con Elizabeth Taylor y Richard Burton, que está muy cercana a lo que es la obra, tuvieron que compactar y obviamente aligerar por temas de censura. La obra es muy cruda, muy cruda. Está formada por 3 actos. El primer acto se llama Diversión y Juego. El segundo acto, La noche de Walpurgis. Y el último acto, El exorcismo. Es la historia de Martha y George, que tienen unos nombres muy simbólicos, como George Washington y Martha Washington. Son un matrimonio, ellos viven en un campus, él es un profesor adjunto de historia, ella es la hija del rector, ella es mayor que él, ella es una mujer de 50 y tantos y él es un hombre de 40 y tantos. Han estado en una celebración, en una fiesta fuera de su casa, de el propio college, o la universidad, y ahí han conocido una pareja de jóvenes, un profesor de biología, Nick, y su esposa, Honey, y lo han decidido invitar a la casa. Y ellos van a la casa. Se ha dado mucha vuelta con el título de quién le teme a Virginia Woolf. Y alguien lo ha logrado explicar durante la obra. George y Martha alternativamente cantan una variación de quién le tiene miedo al lobo feroz, diciendo quién le tiene miedo a Virginia Woolf, pero con la misma quién le tiene miedo al lobo feroz, es la misma, y ellos lo cantan simultáneamente o varias veces, perdón, en diferentes momentos de la pieza.
Él dice que él prefirió quitar el lobo feroz, que es como el miedo infantil, el miedo a lo desconocido, que parece violento y parece salvaje, pero no se conoce porque el niño no conoce eso. Simplemente se anuncia ese miedo. Y decidió poner a una escritora que para él era muy enigmática, importante, de una gran obra, de una obra muy inspiradora para él, de una gran psicologista literaria, pero que significaba un gran misterio. Y entonces lo que aludía era que quién le tiene miedo al lobo feroz, bueno, quién le tiene miedo a Virginia Woolf y las cosas como las manejaba ella, que tendrían que ver así siempre en el arte. Esta pieza es posiblemente la obra de teatro en donde más se bebe alcohol en la historia del teatro universal. Porque desde que comienzan están alcoholizados y están bebiendo hasta que terminan. Y justamente el alcohol es el que hace el detonante, porque las vidas de ellos es de una profunda animadversión y de agresión. Su forma de entablar el amor es a través de la agresión, y agresiones muy, muy salvajes. En cambio, Nick y Honey, que están presenciando aquel espectáculo dantesco sadomasoquista, ya traen su propia historia. Él es profesor de biología y se casó con ella pensando que estaba embarazada, pero resulta que ella era un embarazo psicológico y no había ocurrido. Y entonces cuando se casaron se descubrió que no había embarazo, pero ya se había casado. Entonces una pareja que también está en un dilema existencial, aunque son mucho más jóvenes. Y la parte absurda de esa obra, porque esa obra es muy realista, es la obra quizás más realista de todas las que emprende en su forma de escritura Alvey, es que ellos se la pasan hablando todo el tiempo de un hijo. Y uno llega a un momento de la lectura o de presenciar la representación en donde uno duda que ese hijo exista. Y hacia el final de la pieza, George le dice, vino un cartero y entregó una carta, que tu hijo se mató en un accidente de tránsito. Y Marta enardece, se enfurece, y entonces uno se entera que es un juego que ellos se han montado para poder tratar de sobrevivir o de existir dentro de cierto lineamiento burgués, ¿sabes? La pareja que tiene un hijo y entonces esa fórmula que entonces ellos van a tener que volver a embarazar, te voy a tener que volver a embarazar de mentira para que vuelva. Ese cuento del hijo que no nace como la otra que tiene el embarazo psicológico, hay todas unas cosas que se conectan y que hablan un poco de esa forma de señalamiento crítico a la sociedad a través de las convenciones que se supone tienen que existir siempre para que sean considerados como familias normales o familias ejemplares. También más adelante se va a ver. ¿Con quién le tiene miedo a Virginia Woolf? Hay una cosa muy particular, que es que él no se ganó el Pulitzer, pero eso lo hizo más famoso que si se lo hubiese ganado. Él no le dan el Pulitzer por esta obra. Los dos asesores, el Pulitzer es un comité que lo entrega a la Columbia University, John Mason Brown y John Gassner, que eran dos grandes críticos, eran asesores, pero no tenían derecho a voto, el comité era el que decidía. Y ellos le proponen que no hay forma alguna de que no le vaya a dar a esa obra el Pulitzer. Y el comité, en un arranque un poco inesperado, decide no dárselo. Y se armó un escándalo internacional que técnicamente no defenestró, pero le hizo perder mucha credibilidad al Pulitzer en ese momento. Por cierto, ese año que no le dieron el Pulitzer, se lo dieron a un venezolano, Héctor Rondón, que le dieron el premio por la fotografía en El Porteñazo. Entiendo, creo que es el único venezolano que ha recibido un Pulitzer. Ya estamos en el año 63. Y yo quiero empezar a vincular a Alvey con Venezuela, porque me parece de lo más fascinante. Podríamos hablar horas de sus 60 piezas teatrales. No puedo porque no las conozco todas, no las pude leer completas. Pero siento que lo verdaderamente relevante de Alvey en su propuesta como dramaturgo, más allá de su establecimiento en el canon norteamericano, fue la manera como él se abrió a la cultura internacional, ya primero por el influjo que recibió europeo, pero además por la forma como construyó. Él fue un embajador constante de lo que hacían dramatúrgicamente en los Estados Unidos y quería conocer constantemente lo que pasaba en el mundo. Por eso tuvo grandes relaciones con gente en Italia, en Inglaterra, en los países incluso del bloque soviético. Visitó Rusia, visitó Checoslovaquia, visitó China. Tenía una forma de establecer conexiones
Y para eso, el sistema diplomático norteamericano se valió de él y lo mandó con muchos destinos y viajó a través del mundo en esas fórmulas de intercambio que se verificaban, que ocurrían antes en el mundo artístico. Pero en Venezuela, la primera vez que se estrena una obra de Albi es 3 años después de este estreno en Broadway de Quién le tiene miedo a Virginia Woolf, Quién le teme a Virginia Woolf. Y la trae a Venezuela el grupo de teatro de la compañía del Instituto de Teatro de la Universidad de Chile. Unos estudiantes universitarios estrenando algo en Venezuela, ¿cómo es eso? Lo estrenan en el Teatro del Ateneo. En ese momento el Ateneo de Caracas funcionaba en la antigua casa de Farsen Ramia, lo que hoy en los terrenos donde ahorita está UNEARTE, que tuvo en su época el Ateneo, antes estaba la casa ahí de Farsen, y ya en ese instante habían construido el teatro en un tiempo entre los años 63 y cuando se comienza la construcción formal del Ateneo, funcionaba un teatro ahí, un teatro bastante moderno y cómodo para la época, y el asiento del grupo de teatro del Ateneo de Caracas, que dirigía un chileno, Horacio Peterson, que había llegado a los años 50 a Venezuela para trabajar en la película La Balandra Isabel llegó esta tarde, y se quedó dirigiendo el grupo. Él había estudiado de joven en Chile, en la Universidad de Chile. Pero además hizo un contacto, y esta es una figura muy importante que hace que es un gran puente entre Edward Albee y Venezuela. Existía una cosa que se llamaba el Comité Cultural Venezolano, que estaba sponsoreado, el sponsor era la Fundación Interamericana de las Artes, y ese comité estaba presidido por un industrial que llegó a ser un hombre muy importante para las artes en Venezuela, que era Hans Neumann. Hans logra financiar que este grupo chileno venga y se presentan y están 3 semanas de éxito radical y absoluto, que para el momento de la época y la realidad de ese tipo de teatro fue un suceso completamente. Y tuvo 3 semanas en temporada en el Ateneo del antiguo Ateneo de Caracas. Yo quisiera hacer una forma de equiparar cosas. Tennessee Williams y Arthur Miller contaron siempre durante muchos años de su vida con un gran director que los comprendió y logró llevar a la escena, transportar, traducir en imágenes sus obras, y esa forma de complementariedad permitió, generar grandes éxitos. Pues La Bruja de Salem, Un tranvía llamado Deseo, es el mismo director, que es Elia Kazan. Albee tiene también el mismo evento. Tiene un director que es Alan Schneider, que es el que prácticamente le dirigió todas sus obras hasta que falleció, y entonces Albee decidió empezar a dirigir sus propias piezas. Es más, la forma como muere Schneider es terriblemente, parece una obra de teatro de Albee. Va a Londres a estrenar una pieza de Edward Albee, y tiene para cruzar la calle al teatro, parece que hay una calle sumamente con tráfico, y la primera vez que lo va a cruzar está viendo al revés. Y entonces un amigo lo detiene y dice: no, cuidado, es que siempre me confundo, siempre creo que estoy en Estados Unidos. Al día siguiente no estaba el amigo, y lo atropellan y mueren, yendo al teatro a ver a la obra que iban a preparar para Albee, pues, el estreno. De ahí en adelante Albee decidió, más adelante les voy a comentar algo que ocurre en la entrevista de Carlos Rangel y Sofía Inver, como ya le dije, en donde da su explicación de por qué dirige sus propias piezas. Pero quería hacer esa aclaratoria porque eso es típico en el teatro norteamericano. Hay directores que se asocian con dramaturgos y logran tener tal comunión en su manera de ver el fenómeno teatral que se establecen unas relaciones que son de por vida. Voy a seguir con su relación con Venezuela. Esa es la primera vez que se estrena una obra de teatro de Albee en Venezuela, 66. La segunda vez, que es cuando se estrena la historia del zoológico, del zoo, que aquí se llamó extrañamente, no sé quién habrá hecho la traducción, El cuento del zoo, la estrena un grupo fundamental de nuestra historia teatral, que es el Nuevo Grupo. El Nuevo Grupo, establecido por Isaac Chocrón, Román Chalbó y José Ignacio Cabrujas, y aunque también estaba Esther Bustamante, Elia Pérez Borja, un grupo, John Lange, hay un grupo enorme de gente que estaba detrás de ellos, pero ellos son las cabezas y los que instauran el teatro. Se establece, se funda en el año 67, y a los meses ellos invitan a un director uruguayo que estaba haciendo vida en Cuba,
incluso era el director de la Compañía Nacional de Teatro de Cuba y acababa de fundar la Escuela Nacional de Artes Dramáticas de Cuba, que significó uno de los más grandes directores que jamás hemos tenido en Venezuela y que creó una escuela y abrió las puertas del teatro venezolano hacia una modernidad escénica, al menos en el plano de los directores, que es Hugo Ulibe. Invitan a Ulibe, y Ulibe cuando viene a Venezuela, que se queda viendo como 5 o 6 meses lo que está pasando, da clases, etcétera, etcétera, lo invitan a que dirija y hace el estreno de El Cuento del Zoo, que debería ser la historia del zoológico, que ocurre y lo hace simultáneamente con una pieza que dirige Román Chalbaud, que se llama La Tigresa, de Murray Shishka, que no conozco la pieza. Y de ahí en adelante Hugo Ulibe comienza a caminar junto al nuevo grupo y le hace estrenos gigantescos y maravillosos a Isaac Checron, que son hoy en día también son parte del canon de nuestra dramaturgia, no solo en Venezuela, latinoamericana, en Latinoamérica. En el año 69, fíjense que hasta ahorita no ha ganado Pulitzer, y todo lo que ha estado presentando en Broadway, que son unos musicales después de Quienes tienen miedo a Virginia Woolf, son fracasos rotundos. El Desayuno con Diamante, Desayuno en Tiffany, duró 6 funciones. En el año 69 muere William Flanagan, su pareja, el hombre que lo había ayudado, que había hecho que le había permitido estrenar la pieza en Berlín y de ahí adelante comenzar su recorrido. Pero además, unos años antes había muerto su padre. Y su madre, un ser extraño, una señora de muy alta sociedad y además, repito, de una estatura muy, muy importante, le dice que él tiene que cuidarla. Aunque la relación es terrible, había tenido una separación, un distanciamiento, tiene que cuidarla porque tú eres mi único hijo. Y él acepta y comienza una relación tortuosa con su madre, muy tortuosa, pero él acepta cuidarla y la cuida hasta que ella muere. Y por ende, ahí se reconecta con todos los bienes de la familia, con la herencia de la familia, que le permite una vida muy cómoda, y establece fondos para ayudar a los jóvenes estudiantes y a los nuevos autores en teatro. Establece fondos de beca, fondos editoriales, todo a través del dinero que tiene la familia. Y eso habla también de una vocación. Por muchos años fue profesor universitario, especializado en drama, y tiene una reputación que todavía conserva, porque la fundación se extendió después de su muerte, continúa, de buscar talentos y tratar de descubrir nuevos talentos en el mundo dramatúrgico norteamericano. En el año, en lo que vendría a ser su primer Pulitzer, lo obtiene en el año 66, con una obra que, salvo la versión cinematográfica, casi no se monta, que se llama Un delicado balance. Es una historia familiar, un matrimonio que vive con la hermana de la esposa, que es alcohólica, en una suerte de equilibrio, y es roto cuando llegan 2 amigos que están aparentemente huyendo de algo que les pasó, pero no quieren decir, y nunca nos enteramos qué fue lo que pasó. Y después llega la hija de ese matrimonio que acaba de llegar y les rompe completamente ese espacio equilibrado que habían logrado dentro de lo poco natural que había en la historia de ellos. Ese año, en el año 67, le dan por esa obra de Pulitzer, que yo creo que es más un premio de consolación por no habérselo dado por la de Virginia Woolf, porque esa obra no tuvo mayor proyección. Se ha hecho varias oportunidades, pero nunca ha tenido el impacto que tuvo, por supuesto, la de Virginia Woolf. Yo quisiera reparar en el siguiente paso que le dan, el siguiente Pulitzer que le dan, porque es aún una obra más anodina. Es una obra que se llama Seascape, que se la dan en el año 75 y le dan el Pulitzer. Esta es una obra de una pareja, matrimonio, hombre y mujer, que tienen una relación con una pareja que aparentemente uno no entiende si son vecinos o son amigos, pero esa pareja no son personas, son lagartijas. Una cosa un poco... Aunque la obra se estrenó en Broadway, no fue para nada un éxito, tuvo solo 65 funciones, que son cerca de 3 meses aproximadamente. Pero le dieron el Pulitzer, yo me imagino por la novedad de lo que implicaba el argumento. Aparte, la obra la estrenó Deborah Kerr, que era una estrella en ese momento y venía de grandes películas, El Rey y Yo y esas cosas.
la obra no ha tenido mayor trascendencia y eso incluso no se consigue en español. Yo tuve que leerla originalmente en inglés. Y aquí viene algo que es la conexión final con Venezuela o el comienzo de la verdadera conexión con Venezuela. Alguien con esas piezas, tanto la historia del Zoo como la Quién le tiene miedo a Virginia Woolf, ha impactado, como ya dije, a grandes escritores, una Elizabeth Shaw, una Roberto Santana, pero también a gente más joven como Gilberto Agüero, como Levi Russell. Gilberto Agüero es un escritor barquisimetano que fue el primer premio Nuevo Grupo. Ya está mayor y está viviendo, se regresó a Barquisimeto. Pero fue un hombre importante en su tiempo, fue de esas nuevas vanguardias que estaban apareciendo, esas nuevas generaciones en la vanguardia que estaban apareciendo en Venezuela. Chocrón es una figura que tiene un paralelismo con la vida de Albi. Y eso es algo que yo creo que nadie lo ha reparado en ello. Albi y Chocrón son grandes amigos. Se hicieron amigos a nivel de las conexiones. Chocrón iba todos los años a Nueva York a ver teatro y en alguna de esas oportunidades tuvo acceso conoció a Albi. Pero no solo eso, Albi después tuvo muchas diferencias para con el teatro venezolano. Pero yo veo un paralelismo gigantesco. Por ejemplo, ambos tienen una diferencia de solo 2 años. Isaac nació en 1930, Albi en 1928. Los dos estrenan al mismo tiempo. Albi está estrenando en el año 60, Chocrón estrenó en el año 60 Mónica y el Florentino. Y tienen 3 de sus obras de teatro más importantes ocurren en un lapso de 4 años. En el caso de Albi, desde Historia del Zoológico hasta Virginia Woolf. Chocrón desde el Mónica y el Florentino hasta Animales Feroces, que es su cierre, que es el año 63, que es su cierre de su periodo de exploración, voy a llamarlo así, de vanguardia, su periodo experimental. Después regresa un poco a un teatro, o regresa no, va hacia un teatro mucho más realista. Pero además, por ejemplo, ambos estudiaron en colegios militares. Ambos estaban enfrentando con su conducta sexual una realidad que era completamente adversa en la sociedad en la que estaban viviendo. Ambos se convirtieron de la noche a la mañana en los hitos dramatúrgicos de sus países. Eran las respuestas naturales a lo que venía anteriormente. En el caso de Chocrón, era la respuesta a César Rengifo, a la tradición del sainete, a Miguel Otero Silva. Es decir, era una respuesta con un teatro completamente nuevo. Y creo que eso también los unificó y los acercó como personas del mundo artístico. En el año 80, una figura que a lo mejor conocieron, oyeron, un embajador norteamericano muy importante, que está vivo todavía, por cierto, tiene 95 años, que se llama William H. Lewis, que fue embajador en Venezuela entre el año 78 y el año 82. Un hombre de las artes y para las artes. Embajador que fue embajador en Checoslovaquia, estuvo aquí en Venezuela, fue oficial en la embajada de Moscú, es decir, un hombre que estaba y trabajó directamente en el Departamento de Estado. O sea, un hombre de grandes, pero además fue 13 años presidente del Met, del Metropolitan, después que se retiró, y ahorita sigue conservando su cargo, debe ser más honorario, como profesor adjunto en la Columbia University en International Affairs. Es decir, es un hombre muy versado por la cultura, gran amigo de una cantidad de gente de la cultura. Él es en que ese periodo trajo una cantidad enorme de autores que seguramente pasaron por aquí. John Cheever, William Styron, Arthur Miller y Edward Albee. Y Edward Albee, la conexión para venir acá y el financiamiento, aparte de la Embajada Americana, la Universidad Simón Bolívar es la que propone el intercambio, pero quien apoya en todo lo que implica la manutención, el establecimiento de los programas, es Hans Neumann, justamente. Y cuando él viene a Venezuela en el año 80, él acaba de terminar de estrenar en Broadway un fracaso, que duró unas semanas, que se llama The Lady from Dubuque. Y a las 2-3 semanas está aquí en Caracas. Y lo primero que hacen es que lo recibe la alta inteligencia y el alto movimiento cultural venezolano, cuya líder era Sofía Inver. Sofía estaba manejando no solo las páginas de cultura del Universal, sino que tenía un programa con su marido, Carlos Rangel, que se llamaba Buenos Días en Venevisión. Y le hacen una entrevista sumamente desafiante, porque Carlos arranca el programa, yo tengo la traducción, o sea, la transcripción completa del programa.
arranca el programa diciendo, vamos a hacer una cosa muy especial, pero nuestro invitado no habla español. Entonces, Sofía va a hablar, yo voy a servir de intérprete y la que va a entrevistarlo es Sofía Inver. Y empieza esa mujer a lanzarle disparos a ese hombre. Le dice, bueno, usted es el del exitoso quien le teme a Virginia Woolf, pero de ahí en adelante todo lo que he hecho no ha levantado cabeza. ¿Por qué? Y entonces le responde, porque todo el mundo quiere que yo o vuelva a escribir una cosa como la historia del zoológico, o vuelva a escribir una historia como de quien le tiene a Virginia Woolf. Y yo quiero hacer lo que yo quiera. Lo que pasa es que mis críticos en algún momento se van a cansar de decirme que todo es malo y van a empezar a decirme que todo es bueno, porque así pasa con la crítica. Después le dispara muy fuerte y le dice, todo su teatro es desangelado, es existencialista, es amargado, no hay salida. ¿No será porque usted no tiene una visión católica de la vida? Y le dijo, bueno, si fuese así el teatro de Eliot sería profundamente esperanzador y es bastante desangelado también y tiene una visión católica. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y entonces a ella le pregunta, ¿no le parece muy ambicioso de su parte querer dirigir sus piezas? Esa mujer no tenía pelo en la lengua. Y él le responde esto. Yo he sido afortunado y mis piezas han sido dirigidas en el mundo entero por excelentes directores. Por ejemplo, Ingmar Bergman en Suecia, Franco Zeffirelli en Italia, Peter Brook en Gran Bretaña. Es decir, muy buenos directores han emprendido la puesta en escena de mis piezas. Pero me pareció que si yo podía ser director, posiblemente podrían llegar a estar más cerca de mi intención original que cualquiera de estos excelentes directores, porque ellos no tienen acceso a mis propios pensamientos. De manera que estudié con cuidado todo lo que ellos hacen y aprendí a ser director de teatro. Porque creo que a estas alturas estoy más interesado en que la gente vea con claridad y exactamente lo que yo trato de hacer. Estoy más interesado en la interpretación de la exactitud de mis intenciones que en las mejoras que algún buen director pueda hacer. Y cuando le pregunta usted sabe qué debe tener una buena obra de teatro para que funcione. Es una pregunta interesante. Y él responde, yo creo que todas las buenas piezas teatrales tienen algo en común. Las buenas piezas de teatro tratan de hacer dos cosas. Tratan de cambiar la comprensión que la gente tiene de sí misma y la visión de la gente de la realidad. Es decir, la visión que la gente tiene sobre sí misma como individuo y dentro de la realidad. Pero también las piezas de teatro tratan de hacer algo sobre la forma, que es lo que conforma la pieza de teatro, o sea, el formato de lo que es una obra de teatro. Tratan de expandir los límites del género dramático. Y entonces le pregunta a ella después, ¿y usted lo logra? Y entonces él dice, mira, cuando yo estoy plantado y trato de escribir las dos cosas, seguramente no me sale ninguna. Pero cuando solo trato de escribir una de esas dos cosas, seguramente también me sale la otra. En el año 81, para seguir con su onda de fracasos, hace una versión teatral de Lolita, de Nabokov, y vuelve a ser un nuevo fracaso. En el año 80, esa visita en el año 81, en el año 80, le obligó a viajar varias veces al interior. Y en uno de esos viajes fue un joven periodista, que por cierto hoy está de cumpleaños, un joven periodista que también incursionaba en el teatro, que estaba trabajando como periodista en Universal a las órdenes de Sofía Inver, que es Javier Vidal. Y cuenta que la vez que conoce a Albi es porque viaja con él en un avión de Hans Neumann, que los estaba llevando a Valencia, donde había unas presentaciones que estaban ocurriendo a raíz de su visita. En el año 84 hay un reestreno de Quien le teme a Virginia Woolf. Esta obra la produce el Nuevo Grupo, pero se la entregan a jóvenes artistas teatrales, gente que todavía estaba en proceso de arrancar. El director es José Simón Escalona, que estaba recién fundando una agrupación que es Teja, y invitan a dos actores de edad para que puedan interpretar los personajes de Marta y George, como eran Esteban Herrera, legendaria figura de nuestro teatro desde los años 40, y a Dad, ese nombre si no lo tengo, Dad Sveir, que era una actriz uruguaya que estuvo viviendo en Venezuela un tiempo. Y para la pareja joven ponen a dos muchachos que resulta que se acaban de casar, que eran Javier Vidal y Julie Restifo, que son los que hacen Nick y Honey. Y Elías Pérez Borja,
que es el productor de la pieza para el nuevo grupo, hace milagros con la embajada americana para que se traigan a Edward Albee, para que Edward Albee vea como por no sé cuántas veces otra vez su pieza, pero esta vez en Venezuela. Y ahí se entabla una suerte de relación de amistad con José Simón Escalona. Chocrón se los presenta. Hay también una suerte, y creo que es importante, de confesión que hace Vidal en varios de sus artículos y en varios libros, en donde narra un poco su vida, que esta obra era una cosa de tal intensidad y de apasionamiento, 3 horas que tenían con aquella cantidad de alcohol que bebían, que no bebían alcohol sino té, pero terminaban peor porque la teína los dejaba otra vez, los dejaba súper exaltados, que era una cosa muy rara porque empezaban en horarios, en esa época el teatro era a las 7, 8 de la noche y salían al filo de la medianoche, porque salía extenuado, que ellos tuvieron que empezar a ver un psicólogo. Y el psicólogo los empezó a tratar como si fuesen problemas de pareja y eran los problemas de los personajes realmente lo que tenían en la obra, ¿no? Y eso permitió que José Simón Escalona pudiese viajar a través de una invitación que recibió a lo que sería la conferencia anual de dramaturgia, que era una conferencia anual norteamericana, pero que por cumplir 20 años se abrió e hizo unas invitaciones internacionales, y por Venezuela fueron José Simón Escalona y Xiomara Moreno. Y allá se forjó una pieza que es legendaria en la historia de José Simón, que se llama Hab y Jos, que tiene mucho del teatro experimental, el dadaísta, todo ese mundo en el que ellos cultivaban su experiencia actoral y escénica. En el año 91 obtiene su último Pulitzer por una obra también muy rara que extrañamente se monta, que se llama Tres Mujeres Altas. Los personajes se llaman A, B y C. A es una mujer muy alta, de 90 años. Extrañamente se parece a su madre. B es 26 años más joven. Y C parece que es la que la cuida. Y C es 26 años más joven que la segunda. La obra tiene 2 actos. En el segundo acto, A desaparece y es sustituida por un maniquí, que está todo el tiempo en la cama. La obra se estrenó primero en Viena, luego en los Estados Unidos. Por como se da cuenta, es un argumento muy Albee, y le entregan el Pulitzer, su tercer Pulitzer, el año 94. Extrañamente, ninguna de sus grandes piezas, las piezas que lo hacen pasar a la historia, tienen algún reconocimiento. Esas piezas sí son montadas cada cierto tiempo. Hace nada había un remontaje de video en Broadway. Es decir, son piezas que se están constantemente montando. Esas piezas quedaron establecidas de una vez en el canon, pero estas 3 que ganaron los Pulitzer son las cosas más anodinas y extrañas que hay. La última pieza relevante en mi percepción, me tocó estar muy cerca de ella. Yo a Albee no lo conocí. Yo viviendo en los Estados Unidos, yo viví en Nueva York un tiempo, en el año 95, me invitaron en una oportunidad a un evento en el Lincoln Center y estuve a 40, 50 metros de él, lo vi a lo lejos. Pero me dice Edward Albee, sí, claro, me parece conocido. Por cierto, quería comentar, cuando vino en el 84, vino muy dado, muy franco y se reunió con todo el mundo. Fue la época en que Vasco Sinetar le sacó la fotografía famosa en el espejo. Fue la época donde José Pulido le hizo unas entrevistas maravillosas cuando él lo montó en el carro para venir de Maiquetía a Caracas. Fue la época en donde Carlos Pérez Ariza, Isaac Chocrón, todos se reunían en casa de Isaac a comer, a cenar con Albee. Es decir, hubo una apertura muy grande al medio teatral venezolano, porque él dijo que él quería conocerlos a todos y quería leer el teatro de todos y ayudarlos. E incluso cuando José Simón Escalona viaja a los Estados Unidos, ese mismo año 84, quien lo patrocina de alguna forma, no con dinero, sino que le crea una especie de padrinazgo, es Albee, porque Albee es uno de los principales promotores de esa Convención Nacional de Dramaturgia en los Estados Unidos. Le comentaba que la última obra que logra tener un impacto es una obra muy difícil, muy cruda, muy Albee, que se llama La Cabra o ¿Quién es Silvia? Hay un juego simpático de querer usar nuevamente una forma de pregunta en un título. ¿Quién le teme a Virginia Woolf? ¿Quién es Silvia? Para tratar de conectarse. Hay una atmósfera en ese mundo, pero muy cargado de surrealismo. Es la historia de un arquitecto, Martin, muy exitoso, está casado con Stevie, una mujer muy
clase convencional norteamericana de sociedad, que no trabaja, se dedica a su casa, colecciona arte, es una mujer de su casa. Tienen un hijo, Billy, que es gay, que no logra entrar en la casa, es decir, el padre no lo acepta. Ross es un amigo que llega a la casa y en el proceso de llegar a la casa, entablar nuevamente relaciones, son amigos de toda la vida, pero bueno, se instala por un tiempo en la casa. Se entera de que Martin está viviendo un romance con Silvia. Y bueno, empieza a hablar con él y empiezan a hablar con él y bueno, a todas estas la esposa no sabe nada y Billy tampoco sabe nada. Y él se empieza a sincerar con él, dice que Silvia es una mujer que le despertó nuevamente la pasión, que con su esposa ya no hay ningún tipo de intimidad, pero en cambio él ama con el cuerpo, con toda su energía animal a Silvia, y él está completamente enamorado de Silvia y no tiene otra cosa que hacer sino decidirse por Silvia, que él se va a poner a vivir con Silvia. Y a medida que va ocurriendo la conversación, empiezan a salir cosas como para que Ross sospeche de que Silvia es una cabra. Cosa que se comprueba cuando le enseña una foto de Silvia y una cabra. Y le dice, mira lo bella que está cuando pasta, no lo ve seductor. Entonces, claro, hay un tema en donde el bestialismo está usado metafóricamente, de una manera de crítica, y simultáneamente en la historia está el rechazo por la figura de Billy, que es el homosexual. Ross detona el clímax de la pieza es cuando yo lo tengo que decir a tu esposa y crea un conflicto de magnitudes de holocausto porque naturalmente es una cosa muy terrible y la única razón final que puede aducir Martin o la única salida que puede proponer Martin es decidir, ¿se acuerdan del perro de Jerry? Envenenar a la cama. Matar a la cama. Es la única manera de poder finalizar todo aquello, pero la familia queda totalmente deconstruida, queda totalmente partida. En 2011, un grupo de productores se acercó y me planteó montar esa pieza. Yo les dije algo parecido a lo que les acabo de decir cuando Carmen me invitó. Y le dije, yo no soy cercano al teatro de alguien, me cuesta. O sea, dos piezas que son para mí cimeras, yo no creo tener los atributos ni ser la persona ideal. Y me entregan la cabra que yo no la había visto porque no había ido a ese tiempo a los Estados Unidos ni conocía ningún texto. Y quedé muy perturbado con el texto y le dije con toda la sinceridad del caso, yo no puedo dirigir esto. No sabría cómo. No tendría porque no entiendo los personajes. No entiendo el arrebato de Martin. Aunque tú me puedas argumentar que es absurdo, no hay que entenderlo. Yo vengo de un teatro que necesita entender los resortes emocionales. Los emocionales los puedo comprender hasta cierto punto. Pero en el caso incluso específico de esa obra, la crítica tan descarnada al convencionalismo de las estructuras de la sociedad norteamericana, las formas de pareja, que ella viene denunciando sistemáticamente desde hace mucho tiempo, creo que tienen un eco demasiado hondo y cruel, porque la obra incluso se convierte en algo muy cruel, anecdóticamente. No quiero con esto negar los méritos de alguien, para nada, por favor. Simplemente quiero que se comprenda que no tengo yo los recursos ni las habilidades que son necesarias para poder enfrentar la producción de una obra como esta de alguien. Incluso en este proceso de lectura que traté, yo tenía rato que no leía a Alvin, dije, bueno, a lo mejor el tiempo me ha dado callo, me ha permitido limar las perezas que tenía yo con Don Edward, me ha permitido quizás tener nuevas experiencias y abrir mi mente un poco, pero creo que fue al revés, me costó muchísimo más y fue mucho más duro el proceso. Yo creo, en efecto, tiene que existir ese tipo de dramaturgos. Y yo entiendo lo que significó para la sociedad norteamericana el rompimiento que hizo. Fíjense cómo los círculos se cierran. Él le había dicho a Sofía Inver y a Carlos Rangel que la crítica siempre me pide que yo escriba lo mismo. Su última pieza de teatro se llama At Home at the Zoo, a la casa en el zoológico. Y es lo que llaman una precuela, es la obra anterior a la pieza de Historia del Zoo, que se llama, que él originalmente lo había llamado Jerry Peter. Y el acto 1 se llama Home Life, que es esa pieza, que dura 15-20 minutos.
Jerry y Peter. Y el acto 2 se tiene que hacer la historia del show. Se tiene que montar. Y es una manera de explicar, y ese fue su cierre, esa fue la última obra que escribió en el año 2009, para que vean cómo los ciclos, que conecta con su primera obra y no escribió más teatro. En el año 2005 había muerto Jonathan Thomas, que había sido su pareja del año 71. Él siguió teniendo vida social, salía en el Instituto de las Artes, lo invitaban, pero estaba ya realmente muy relegado, la diabetes lo tenía muy complicado de salud, y en el 16 de septiembre del 2016, es decir, hace menos de 10 años, hace 9 años, fallece en su casa de Nueva York. Un hombre que le tuvo un afecto particular a Venezuela, que tuvo grandes amigos aquí en Venezuela. Uno de ellos, como ya les comenté, fue Isaac Chacón, y que permitió que el teatro venezolano tuviera salidas, sobre todo hacia Off-Broadway. Recuerden que en esos tiempos, hacia los años 60, un grupo de dramaturgos venezolanos lograron tener éxito y lograron estrenar en Broadway, Off-Broadway. Uno de ellos fue Ricardo Acosta, hoy bastante olvidado, de Agua Linda, etc. Agonía y Muerte de Caravaggio, que fue un hombre importante del teatro universitario, pero además fue un hombre importante del teatro como dramaturgo y director. Y el otro es Levi Rose, que llegó a estrenar Viva Soluleca Off-Broadway, estuvo haciendo temporada en Nueva York, todo hacia finales de los años 60. Y en mucho de eso, la vinculación con ese mundo Off-Broadway, las relaciones que tuvo siempre, por ejemplo, Rajatabla con Joseph Papp y La Mama, tienen que haber tenido un germen, no puedo afirmarlo como completa propiedad, pero deben haber tenido un germen en donde la presencia de Edward Albee, la cercanía de Edward Albee con todo este grupo teatral, influyó y benefició y ayudó a la difusión del teatro venezolano. Bueno, si tienen algunas preguntas que quisieran hacer, que quisiéramos preguntar, no creo que tenga yo las respuestas porque el propio Albee no las tenía, pero en algo puedo ayudar, encantadísimo. Una pregunta ya más personal, que sí, o sea, desde su punto de vista, en el mundo de la inmediatez que tenemos, ¿es sostenible crear una pieza de 3 horas hoy en día? ¿Hay público para eso? Sí. Yo creo que hay público para todo, uno no puede menospreciar al público. Aunque el público está ahorita forzadamente acostumbrado a ver mensajes de 140 caracteres, de ir a temporadas de microteatro para 15 minutos, de ver videos de 1 minuto en Instagram. Pero ven series de 6 temporadas en Netflix. Entonces, ven que si hay tiempo. La gente se sienta y una tarde ve todos los capítulos que no vio de la temporada. Totalmente. Yo tengo una experiencia. A mí me gusta mucho, estoy empeñado en una cruzada personal un poco loca, bastante loca. Estuve muy dedicado a ese teatro clásico. Ahorita en enero y tuvimos una experiencia, está Labor Zambrano que la presenció y la grabó, una experiencia de una cosa que llamamos teatro clandestino, invitacional, es para 15 personas. Hicimos Danza Macabra de August Strindberg, 3 horas y media, en un sótano de una casa. Que por cierto se parece muchísimo a quien teme a Virginia Woolf, pero en tiempos de la Suecia de finales del siglo XIX. Pero el año pasado yo monté en el Centro Cultural Chacao, el Mercader de Venecia, 2 horas 40, 3 actos, un intermedio, 5 actos. Y ojo, es verdad, no es lo mismo que ir a presenciar una comedia que abarrota la sala, ¿no? Pero más de la mitad de la sala había hecho una sala de 700 butacas. Pero por ahí hizo el comentario que estaba escrita para 3 horas, pero que en algunos casos se fue más. Claro, la recorta. Ahorita hay mucho miedo, es verdad. Hay algo que pasa muy, uno le pregunta, están entrevistando a alguien, ¿y cuánto dura la obra? Yo prefiero que me pregunten, ¿tu obra es buena o mala? Sería más sincero y me obligaría a tener una forma de respuesta mucho más honesta. Pero cuando me preguntas, ¿es larga? Yo preguntaría, es como que, ¿acaso tú no quisieras que tu vida fuera larga? ¿Cuál es el problema? Lo que no quiere es que sea fastidiosa, lo que no quiere es que sea mala, lo que no quiere es que sea olvidable, no. Lo que quiere es que sea larga y buena, porque cuando algo es largo no quiere que se acabe. Yo siempre uso el efecto de cuando uno está comiendo en una comida deliciosa, uno no quiere que eso se acabe nunca. Pero si el primer bocado sabe horrible, te quieres parar y te quieres ir. Entonces igual pasa con el arte.
no creo que haya mucha diferencia. Ese proceso se va a revertir. Se va a revertir porque los propios muchachos, yo que soy profesor te lo puedo decir, los propios muchachos están llegando a un punto de alienación y de hastío tan grande por la superficialidad, por el nivel tan básico de todo. Ellos mismos se están dando cuenta que saben de todo y no saben nada, que tienen opiniones y tienen una expresión que me parece bastante patética y triste, que es mi verdad. No existe tu verdad. Existe tu visión, existe tu opinión, eso es legítimo y la puedes tener y defiéndela. Pero eso no es la verdad. La verdad es la verdad es una sola cosa. Que todos tengan visiones de esa sola cosa es diferente, pero no existe mi verdad. Este mundo del relativismo está empezando a agotarse, porque se están dando cuenta que se están tropezando con una misma pared, no logran trascender de esa pared, se están rompiendo la cabeza y no logran pasar, no logran alcanzar profundidad y no logran comprenderse, que es lo que los está desafiando. Ellos creían que la libertad y la individualidad los iba a llevar a la comprensión de ellos mismos, y resulta que nos lleva por caminos más oscuros. Ahora se conocen menos, se entienden menos, no se aguantan. Una preguntita, ¿realiza talleres o solamente da clases? No, sí, hemos dado talleres. Ahorita el problema de los talleres es que hay, que como la situación económica está tan difícil, que todo el mundo está haciendo talleres, está dando talleres. Entonces es una fórmula, y hay una cosa que yo me río mucho con Federico Pacanín cuando lo comentamos, que muchos de esos talleres son, mi taller de 8 horas, aprende a actuar. En 8 horas, ¿cómo haces eso? Laurence Olivier pasó toda tu vida tratando de ser actor y tú vas a aprender en 8 horas. Hay también un poco de la necesidad de la gente que está haciendo eso, pero sí. Ahorita, por cierto, estamos organizando, yo estoy preparando el diseño de un taller de dramaturgia que debería darse para finales de año. Cualquier cosa lo comunicaremos a través de mis redes y se podrá perfectamente abrir la puerta. En estos días alguien me preguntó a propósito de un curso que yo estaba dando, que dónde podía tomar un curso para aprender a escribir. Yo digo, ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo te lo hagan, porque eso no se aprende. Será Reinaldo Arenas que decía, la gente, porque sabe leer y escribir, cree que sabe leer y escribir. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, yo quisiera destacar la virtud epopéyica, definitivamente, que ha tenido José Tomás en esta tarde, que considero estelar y lúcida, porque nos has metido en el mundo de Alvin como pocas personas lo hubiesen podido hacer. Y menos mal que no te gustó, porque si te hubiese gustado seguiríamos hablando de Alvin. Así que muchísimas gracias a ustedes. Nuestra próxima conferencia americana, además que esta tuvo la virtud no solo de ser un autor estadounidense glosado y expuesto por un escritor venezolano, sino que además volvió a establecer esos puentes que el propio Alvin había establecido entre los Estados Unidos y Venezuela. Nuestra próxima conferencia va a ser en el mes de mayo, va a estar a cargo de Ana María Velázquez y vamos a hablar sobre Francis Scott Fitzgerald. Muchas gracias a todos por venir.